predicada. Amados hermanos, muy buenos días. Buenos días para todos. Muy bien, hermanos, es una gran alegría estar en este lugar juntos como iglesia, como pueblo, alabar a nuestro Dios y también escuchar su palabra. Antes de leer y exponer el texto bíblico, algunos anuncios. Apreciados hermanos, ya se acerca la conferencia Gracia y Verdad, así que ya no falta mucho. Ya el equipo de inscripción ya está trabajando, así que en la parte de atrás, al salir, van a estar un grupo de hermanos que van a estar inscribiendo para la conferencia, así que pueden acercarse, hermanos. También preparen sus casas para hospedar a los hermanos que van a llegar del interior, así como lo hemos hecho el año pasado, también lo haremos este año. Vamos a estar sirviendo al Señor, hospedando también a los hermanos que nos van a visitar. En otro, hermanos, el pastor Gerson esta mañana no está con nosotros, él está en Colcapirua, y a modo de informarles, hermanos, hay un grupo de hermanos que se reúnen en Colcapirua, en kilómetro 10, pero sobre la capital Ustaris, un grupo de hermanos que por la gracia del Señor han conocido la doctrina bíblica y reformada. Así que ellos están entrando al entendimiento de las doctrinas que nosotros como iglesia creemos y enseñamos. Y ellos nos han solicitado que podamos ayudar y establecer una iglesia allí. Los pastores nos hemos reunido y hemos analizado la solicitud y hemos quedado en que tendremos un tiempo de conocernos mutuamente. Queremos conocer a los hermanos de allá y también queremos que ellos nos conozcan. En ese sentido, los pastores estaremos yendo domingo tras domingo y probablemente algunos domingos también los seminaristas para compartir con los hermanos la palabra del Señor allá. Y eso va a ser hasta fin de año y luego vamos a evaluar si establecemos allá una plantación o los hermanos de allá se vienen a nuestra iglesia, o cuál será finalmente la voluntad del Señor. Es nuestro deseo que la obra pueda seguir creciendo y expandiéndose en nuestro país, pero también en nuestra ciudad. Así que, hermanos, hemos entrado a ese proceso de conocernos con los hermanos de Colcapirua. Si el Señor lo quiere así, allá tendremos probablemente una nueva plantación. Así que, amados hermanos, les pedimos en el Señor que puedan orar ustedes de manera muy especial también por ese motivo, por ese grupo de hermanos que se reúnen en Colcapirua. Así que hoy está Pastor Gerson allí enseñando. Pastor Ariel junto con Pastor Adolfo están en la iglesia de Villa Israel, Gracia Soberana. Los discipulados de esta tarde se van a llevar con total normalidad, así que les animamos también, hermanos, a participar de ese tiempo. Muy bien, dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el versículo 24. Algo más, mañana comienza, hermanos, clases de teología pastoral en el seminario, así que todos los que desean, hermanos, pasar de este curso también pueden participar. Ya está con nosotros el profesor, así que, profesor, bienvenido.
Así que están invitados también, hermanos, para participar de este curso. Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el 24. Vamos a leer la palabra y luego vamos a acercarnos al Señor orando en oración, pidiendo que Él bendiga este tiempo. Apreciados hermanos, el Señor dice así en su palabra: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a orar. Nuestro bendito y soberano Dios, nos acercamos ante ti en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir tu palabra, de leer tu palabra, de meditar en tu palabra. Bendito Dios, te suplicamos que tú envíes a tu Espíritu y que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones. De tal manera, Señor, entendamos el camino de salvación que desde la eternidad, Señor, tú has diseñado y nos has revelado en tu palabra. Bendito Dios, confirma nuestra fe. Pero también, Señor, si hay personas que aún no te conocen y están aquí, que tú, Señor, también puedas traerlo a la salvación. Este tiempo, Padre, encomendamos en tus manos, pidiéndote que tú seas exaltado y glorificado. Y tu pueblo, Señor, puede escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El engaño del siglo. Dentro del movimiento cristiano, realmente son muchas las personas que creen que son hijos de Dios. Dice que el 70% de la población mundial dice que se identifica con el cristianismo en todas sus versiones. De ese 30%, una gran parte son católicos. Una gran parte, más de la mitad. Y de esa pequeña porción que sobra, dentro de ese grupo están adventistas, mormones, testigos de Jehová y otras sectas más. Y los cristianos que casi escuchan con fidelidad el Evangelio son todavía un número más pequeño.
Y las iglesias bíblicas y reformadas todavía son mucho más pequeñas. Y el Señor dice, hablando de los verdaderos creyentes, que son como una manada muy pequeña. Entonces muchos se están engañándose a sí mismos. ¿Y será que todos los que estamos aquí en esta mañana, en este lugar, estamos en ese círculo, en esa manada pequeña de los que realmente han entendido el Evangelio y creen en el Señor Jesucristo? Estamos estudiando el libro de Romanos. El apóstol Pablo, mis hermanos, quiere, como un pastor bíblico, como un siervo del Señor, quiere que sus lectores realmente comprendan, entiendan el plan de salvación y que lo puedan hacer tal como Dios ha revelado en su palabra. Quiere que el Evangelio quede así bien claro. Es su deseo que el camino de salvación sea presentado, pero así como para que los niños lo entiendan. Y que ninguno que profesa ser cristiano realmente se engañe. Estamos, hermanos, en los primeros capítulos del libro de Romanos. Capítulo 1, capítulo 2. Y en estos capítulos, incluyendo el capítulo 3, básicamente, mis hermanos, el apóstol Pablo establece la necesidad universal de la justificación por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Ese es el punto que el apóstol Pablo quiere que entendamos. El apóstol Pablo está hablando con lujo de detalles acerca de la necesidad universal de la justificación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. En estos 3 capítulos, mis hermanos, el propósito del apóstol Pablo es demostrar que nadie, absolutamente nadie, puede presentarse delante de Dios como justo por sus propias obras. Ese es el punto que el apóstol Pablo quiere lograr. Que todos aquellos que leen el libro de Romanos puedan entender con absoluta claridad que absolutamente nadie, ningún ser humano puede presentarse delante de Dios como justo por sus propias obras, por sus propios méritos o por sus propios privilegios religiosos. Absolutamente nadie. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de aquellos que viven abiertamente en la impiedad, en la injusticia, tal como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Habla de esos hombres, dice Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres reprimen, detienen la verdad. Esa verdad que conocen acerca de Dios por medio de la revelación general, pero no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Dice el texto bíblico que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios. Y por lo tanto Dios, como un acto de juicio, los entregó a toda clase de pecados. Y estas personas realmente se han involucrado en toda clase de perversiones, de injusticias y de pecados. Y todos ellos están excluidos
de la gloria del Señor y por lo tanto se encuentran bajo la ira de Dios. Pero no solamente eso. En el capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo habla de otro grupo de personas, los moralistas, aquellos que se creen buenas personas, el tío bueno, la tía buena, el sobrino bueno, aquellos que se consideran ejemplo en la sociedad. El apóstol Pablo comienza a hablar de ellos, se dirige su atención hacia aquellos que, aunque no viven necesariamente en los mismos pecados escandalosos descritos en Romanos capítulo 1, estas personas confían en su propia moralidad, confían en su propia bondad y condenan a los demás. Miren lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Los moralistas abundan hoy en día en este mundo también, así como abundan aquellos que andan en pecados escandalosos. Son muchos en este mundo, en nuestro país, en esta ciudad también. Pero también hay muchos moralistas que confían que por su bondad Dios los perdonará, Dios los salvará, que por su buena conducta entrarán en el cielo. Están equivocados completamente. Eso es lo que Pablo nos dice. El problema del moralista es que piensa que puede escapar del juicio de Dios porque se conoce y condena el pecado de otros. Pero Pablo demuestra que él mismo es pecador y que por la misma razón está condenado. Miren lo que dice Romanos 2:4. Pablo pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El hombre moralista piensa que Dios está bien con él y él está bien con Dios, y por su moralidad rechaza el llamado del Señor. El moralista, mis hermanos, tampoco puede justificarse por sus buenas obras. Está en la misma bolsa de los pecadores, el moralista. Ahora, mis hermanos, en el capítulo 2, a partir del versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo se dirige a otro grupo de pecadores que necesitan la salvación, necesitan ser justificados por gracia mediante la fe en Cristo. Pero saben, este grupo de personas de quienes Pablo habla, ellos creen que están bien con el Señor. El tercer grupo de personas de quienes Pablo habla son aquellos que están perdidos bajo un manto religioso. Ese es el punto que va a tratar a partir del versículo 17 en adelante el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 2. Personas que están completamente perdidas, no son salvos, pero están, mis hermanos, perdidos bajo un manto religioso. Se dirige especialmente a los judíos y los confronta porque ellos confiaban en sus privilegios religiosos como fundamento de su seguridad espiritual delante de Dios. Ese punto es muy importante. Los judíos, mis hermanos, ellos confiaban en sus privilegios religiosos como su fundamento de seguridad delante de Dios. Pero estaban trágicamente engañados
habían confundido el privilegio de conocer la verdad con la seguridad de estar justificados delante de Dios. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 17 hasta el versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el 24. Y en estos versículos que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo confronta, acusa a los judíos por considerarse los favoritos exclusivos de Dios debido a sus privilegios religiosos. Miren, mis hermanos, hasta qué punto han llegado los judíos, los religiosos. Ellos, mis hermanos, se consideraban a sí mismos como los favoritos exclusivos de Dios, como los amados de Dios, debido a sus privilegios religiosos. El apóstol Pablo comienza ahora a confrontar a ellos y los va a desenmascarar total y completamente. De ahí, mis hermanos, el título para el sermón de esta mañana: una justa acusación. Porque el apóstol Pablo eso es lo que va a hacer. Va a acusar a los judíos religiosos por considerarse los favoritos de Dios debido a los privilegios. Pablo confronta a quienes depositan su confianza en los aspectos religiosos externos de una creencia como medio de salvación, y va a poner en descubierto la hipocresía de sus corazones. Los religiosos enseñan a otros lo que ellos mismos no practican. Se glorían en sus privilegios religiosos, mientras que deshonran al Señor. Ese peligro había en el Nuevo Testamento, en ese tiempo. Pero también ese peligro existe hoy día y existe aquí en la iglesia bíblica Monte de Sión. El peligro de ser autoengañado. Hermanos amados, la Biblia nos advierte de este autoengaño. Especialmente nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muchas advertencias en cuanto a este asunto, de ser engañados por tener ciertos privilegios religiosos. Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego, ¿qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor también advirtió de este autoengaño. Él dijo que muchos le llamarían Señor, Señor, diciendo, pero que no hacen su voluntad. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Y así, mis hermanos, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos advierten de este autoengaño. Los judíos también estaban muy engañados. Ellos se consideraban, como hemos mencionado, como los favoritos de Dios. Esos favoritos exclusivos de Dios. ¿Por qué razón? Hay dos razones. Número uno, los judíos se jactaban de su condición
racial, versículo 17 al 20. Ellos se jactaban de su condición racial y todo lo que esto implicaba. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la verdad apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En estos versículos, el apóstol Pablo enumera los privilegios en los que los judíos confiaban y de los cuales se jactaban. Eso es lo que el apóstol Pablo hace. Está enumerando, mis hermanos, los privilegios espirituales en los cuales los judíos confiaban y de los cuales ellos se jactaban. Ellos habían recibido grandes privilegios de parte de Dios, pero habían convertido esos privilegios en una fuente de falsa seguridad espiritual. Ellos, mis hermanos, pensaban que por ser judíos y por poseer todos los privilegios, tenían una posesión especial delante de Dios y por lo tanto podían pecar impunemente. Se consideraban libres de la ira de Dios. Miren los privilegios en los que ellos, mis hermanos, confiaban y de los cuales ellos se jactaban. Dice la Biblia, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Se jactaban en ser judíos. Eso era para ellos lo máximo, lo más importante. El haber nacido dentro del pueblo escogido de Dios, dentro de esa comunidad del pacto. En eso ellos dicen que se jactaban. Su nacionalidad, su condición racial, para ellos, mis hermanos, había llegado a ser un motivo de orgullo y falsa seguridad espiritual. ¿Pueden entender eso? Para ellos significaba pertenecer al pueblo de Israel, significaba pertenecer al pueblo del pacto, ser descendiente de Abraham y participar de todas las promesas que Dios había hecho a Israel. Llevaban ese nombre de judío como una medalla grande. Dios había escogido a Abraham y a esta nación para que sean luz a las naciones. Pero todo eso habían puesto a un lado. Y ellos confiaban en el hecho de ser judíos. Y por lo tanto, ya libres de la ira de Dios. Hermanos amados, estaban completamente engañados. El Señor va a decir a los judíos, si en sus vidas no hay un arrepentimiento genuino, no hay frutos dignos de arrepentimiento, ustedes judíos no son otra cosa, sino generación de víboras, generación de boas y cascabeles. Eso es lo que son. Pero ellos ya creían que eran hijos de Dios. Eso también hoy día pasa en las iglesias.
Hay muchos que creen que son salvos, que son hijos de Dios, porque han nacido en una familia cristiana. Han nacido en una familia cristiana. Es un privilegio. Pero el hecho de haber nacido en una familia cristiana no salva a nadie. Tenemos que entender eso muy bien. El hecho, jóvenes que están aquí, niños que están aquí, el hecho de que sus padres sean cristianos, no significa que ustedes también automáticamente son hijos de Dios. No significa eso. Pero miren, los judíos habían caído en esa trampa. Yo soy judío. No soy como los otros pueblos. Ellos son paganos, ellos son inmundos. Ellos merecen ser castigados. También los moralistas, no importa si son griegos, romanos, pero como no son judíos, están bajo la ira de Dios. Pablo dice, estás engañado. El hecho de ser judío no te salva. Otro privilegio, versículo 17. Te apoyas en la ley. Pablo está diciendo, ustedes consideran que al tener la ley de Dios, el Pentateuco, la Biblia, consideran que eso es una evidencia de que ya son hijos de Dios. Están equivocados, tampoco es así. La ley no salva a nadie. La Biblia no salva a nadie. No estoy en contra de la Biblia, no. Allí Dios nos da a conocer su voluntad, nos revela el camino de salvación. Pero tú puedes tener 10 Biblias en tu casa y creer que Dios te va a bendecir por eso. Y que no te va a caer el juicio de Dios. Estás engañado, total y completamente. Otro privilegio, te glorías en Dios. Eso es algo bonito, ¿verdad? Gloriarse en Dios. Solo a Dios la gloria. Los judíos, mis hermanos, se jactaban al tener al único Dios vivo y verdadero. Ellos podían decir, nosotros no somos politeístas. No adoramos a los ídolos, no tenemos muchos dioses, tenemos un solo Dios vivo y verdadero. Y conocían a ese Dios. Pero saben, la Biblia dice que los demonios también conocen. Y los demonios no son salvos. Tampoco los judíos. Por el simple hecho de conocer al Dios vivo y verdadero, no eran salvos. Pero confiaban en eso. Dice el versículo 18, te jactas por conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Y de verdad los judíos conocían la voluntad de Dios. Sabían muy bien lo que Dios les pedía. Tenían la palabra en sus manos. Tenían los escritos de Moisés. Y los judíos del Nuevo Testamento tenían ya todo el Antiguo Testamento. Conocían la voluntad de Dios. Pero miren, Pablo dice, tú te apoyas en tu conocimiento de la voluntad de Dios. Yo soy salvo porque conozco la voluntad de Dios. Conozco muchos versículos. Para cada doctrina tengo un versículo.
conoces la voluntad de Dios. Lo conoces. Y en eso se apoyaban, en su conocimiento. Conozco las 5 doctrinas de la gracia. Conozco el tulip. Las 5 solas. Conozco. En eso se apoyaban. Versículo 18 sigue diciendo. Ellos se jactaban, dice, de conocer y aprobar lo mejor. Pensaban que su conocimiento de la ley les permitía discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Y en eso también se jactaban. No somos como otros pueblos que no saben distinguir entre el bien y el mal. Ellos son como una especie de borrachos, pero nosotros no. Estamos bien. Sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en eso también confiaban, en conocer esas cosas. Versículo 19 y 20. Se jactaban de ser maestros de otros. Está hablando el apóstol Pablo de lo que los judíos hacen. Ellos se consideraban que la ley, o mejor dicho, ellos se consideraban guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos y maestro de niños. Así se miraban a sí mismos. Cuando uno examina estas frases en el original es muy interesante. Son tan enfáticas. Los grandes maestros, los que proclaman la verdad, así se miraban. Y en todo eso, mis hermanos, ellos confiaban para su salvación. En todos esos privilegios confiaban para su salvación. Ahora, mis hermanos, el problema no eran los privilegios, sino la confianza puesta en ellos. Ese fue el problema. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Pablo no está condenando los privilegios que Dios había dado a Israel. De hecho, en Romanos 3, versículo 1 al 2, dice que los judíos tienen muchos privilegios y eso aprovecha en gran manera. El problema era que habían convertido los privilegios de la gracia en motivo de jactancia, en motivo de falsa seguridad. Tener la ley no significaba que fueran justificados por la ley. Conocer la voluntad de Dios no significaba que la obedecieran. Enseñar a otros no significaba que ellos mismos estuvieran bien delante de Dios. Pero ellos, mis hermanos, así lo miraban, así consideraban. El hombre nace con una inclinación a mirar que uno puede ser aceptado delante de Dios por sus obras o por los privilegios que Dios le dio, y así no es. Eso es un vil engaño. Los judíos, ellos se consideraban como favoritos de Dios por esos privilegios, que Dios les había dado. Pero también, mis hermanos, por su condición religiosa, versículo 21 al 24. Para ellos eso era lo máximo, su condición religiosa. Y en eso también confiaban.
Y el apóstol Pablo, mis hermanos, en estos versículos, versículo 21 al 24, destruye completamente esa falsa confianza. Destruye completamente esa falsa confianza que los judíos habían puesto en sus privilegios. Ellos se jactaban en la ley, se jactaban en conocer la voluntad de Dios, se jactaban en enseñar a otros. Pablo demuestra que sus privilegios religiosos no podían salvarlos, porque ellos mismos lo transgredían. Pablo, mis hermanos, en estos versículos confronta duramente y pone al descubierto la hipocresía de su religión. Pablo los desenmascara. Y Pablo, mis hermanos, los coloca a todos los religiosos que creen que son salvos por esos privilegios religiosos, y los pone en el mismo nivel que una prostituta, que un adúltero, que un asesino y un fornicario. Pero por el hecho de tener esos privilegios, ya se creían libres de la ira de Dios. Miremos, hermanos, cómo el apóstol Pablo los desenmascara, los acusa de llevar una vida de hipocresía y todavía pretender que son salvos y libres del infierno, de la ira de Dios. Versículo 21. ¿Tú que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo? Pablo dice a los judíos: ustedes son maestros, ustedes se enseñan, conocen la voluntad de Dios, la Biblia. A otros se enseñan, pero ¿por qué no se predican a ustedes mismos esos sermones? Eso es lo que está diciendo. No te enseñas a ti mismo. Definitivamente tú has tomado la voluntad de saltarte a ti mismo. No tenías que predicarte primero a ti mismo y luego enseñar a otros. Pero miren, Pablo, eso es lo que dice. A los judíos dice que les gustaba enseñar a otros, pero a sí mismo no se enseñaban. Y no hay también esas personas hoy día, aún en la iglesia bíblica Monte de Sion. Y ellos por esa razón se creían que eran salvos. Y como no se enseñaban a sí mismos, dice el versículo 21, la segunda parte: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hermanos, ¿pueden entender cómo está el apóstol Pablo? Está destruyendo la autoconfianza de los judíos, de los religiosos. Yo soy hijo de Dios, porque Dios me ha bendecido, soy judío, tengo la ley, conozco su voluntad, sé discernir entre el bien y el mal. Ustedes también tienen que ser como yo. Pablo dice: predicas que no se ha de hurtar, pero tú estás lleno de robo. Eres un hipócrita. La ley dice: no robarás. Eso predicas, pero no te predicas a ti mismo. Y vives robando, engañando, mintiendo. Versículo 22. Predicas que no se debe adulterar.
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Predicas diciendo santidad, santidad. Pero ¿dónde está la santidad en tu vida? Eres religioso. Dices una cosa, pero haces otra. Enseñas la ley, diciendo no cometerás adulterio. Pero mire tu corazón, dijo el Señor. El que mira con codicia a su prójimo, con ese deseo lujurioso, ya adulteró en su corazón. Por eso el Señor dice aquí, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Yo no voy a Urcupiña, a esa fiesta, porque eso es idolatría. Pero hay ídolos en tu corazón. Miren lo que dice la Biblia. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tantos dioses hay en tu vida. ¿Es el Señor el primer lugar en tu vida? U otras cosas. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio simplemente, mis hermanos, es poner ídolos en nuestro corazón delante de Dios. Eso es. Y así eran los judíos. Ellos se jactaban tener al único Dios vivo y verdadero, pero al mismo tiempo eran idólatras. Codiciaban el oro del templo los judíos, codiciaban las ofrendas del templo, codiciaban las cosas de los demás. ¿Y no será que también hay personas aquí de esa, así como ellos? Yo soy hijo de Dios, conozco al Señor, pero sigues amando otras cosas. Y las migajas de tu tiempo, de tus fuerzas, das al Señor. No te engañes, querido hermano, hermana. Miren, los religiosos están bajo la ira de Dios, porque son unos hipócritas. Versículo 23. Se jactaban de la ley, pero la infringían y deshonraban a Dios. Los judíos se jactaban de la ley. Tengo la ley. En estos versículos, mis hermanos, Pablo hace referencia a la ley muchas veces. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Para un judío era muy importante tener la ley. La palabra de Dios. Y ellos se jactaban en eso. Yo tengo el mejor Biblia de estudio que todos. Algo así. Se jactaban en la ley. Pero miren lo que la Biblia dice. Ellos infringían la ley. Lo hacían vez tras vez. En su corazón, en su diario andar. Y deshonraban al Señor. Por eso Pablo llega a una conclusión devastadora, versículo 24. Miren lo que Pablo dice a los judíos. Los acusa
de ser el motivo de blasfemia en contra de Dios. Qué tremenda acusación. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es como si Pablo dijera: ustedes dicen que son creyentes, dicen que son hijos de Dios, dicen que tienen la Biblia, dicen que tienen la mejor doctrina, dicen todo eso. Pero por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, porque sus vidas es completamente diferente a lo que la Biblia enseña. Y todavía dicen que son hijos de Dios. Hermanos amados, de los judíos su religión era externo simplemente. Ellos se jactaban, se gloriaban y confiaban en esas cuestiones externas. Y no había un cambio en el corazón. Y como no había cambio en el corazón, sus vidas eran, mis hermanos, contrario a lo que la Biblia enseñaba. No había un amor genuino hacia Dios en ellos. No había un compromiso con una vida de santidad en ellos. Así son los religiosos. No había, mis hermanos, pasión por Dios, genuino, sincero en sus corazones. Y por lo tanto el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. En vez de que ellos busquen que otros también glorifiquen a Dios, honren a Dios, daban un testimonio tan mal que otros deshonraban a Dios. ¿Y no será que también tu vida, mi hermano, mi hermana, es así? Examinemos en esta mañana nuestra vida, nuestra fe, nuestra profesión de fe. Amados hermanos, a los judíos no les faltaba la religión, más bien tenían abundancia de religión. Tenían la ley, el conocimiento, enseñanza, ceremonias, todos los privilegios. Y ellos que decían: soy salvo porque Dios me bendijo tanto. Pero sus vidas, sus acciones, opuestos a lo que la Biblia enseñaba. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dijo el Señor. Apreciados hermanos, la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. No todo el que dice tu lip entrará en el reino de los cielos, ni los que repiten las olas. ¿Quién será salvo entonces? Ni los que han nacido en una familia cristiana, ni los que han memorizado muchos versículos, ni los que se dedican toda su vida a la enseñanza. Si en todo eso está nuestra confianza, estamos engañados. Pablo dice aquí: tú religioso, que confías que por ser religioso escaparás de la ira de Dios,
estás engañado. La religión externa no puede salvar. La moralidad externa no puede salvar. El conocimiento bíblico no puede salvar. La enseñanza religiosa no puede salvar. Los privilegios religiosos no pueden salvar. La ley no puede justificar al pecador. El hombre necesita algo más que sus privilegios, algo más que su moralidad, su religión. El hombre necesita ser justificado gratuitamente por medio de la fe en Cristo solamente. Mis queridos hermanos y amigos, no seremos salvos simplemente por ser parte de una iglesia bíblica, por participar en algún ministerio, por practicar ciertas disciplinas espirituales o por conocer grandes doctrinas de la Biblia. Todas estas cosas pueden ser buenas y necesarias, pero ninguna de ellas puede justificarnos delante de Dios. Podemos estar dentro de una iglesia bíblica, pero fuera de Cristo. Podemos servir en un ministerio y ser enemigos de Dios. Podemos conocer profundamente las doctrinas bíblicas, sin embargo, no haber experimentado el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Podemos, mis hermanos, tener una religión correcta externa, pero espiritualmente cadáveres espirituales, muertos. Hermanos amados, el depravado, el moralista, el religioso, necesitan a una persona, a Jesús. Si en esta mañana tú has entendido que eres un religioso, que vienes a esta iglesia, que conoces las doctrinas y vives en una hipocresía, y que por esas cosas tú creías que eres salvo, querido amigo y hermano, tenemos una sola esperanza. Es Jesús o nada. Es Jesús o nada. Por lo tanto, pongamos toda nuestra confianza, no en la iglesia, no en el ministerio, no en las prácticas espirituales, no en nuestro conocimiento bíblico, sino en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo y solamente en Él. Porque si nuestra confianza está en cualquier otra cosa, por más religiosos que seamos, seguimos bajo la ira de Dios. Pero si estamos en Cristo, ya no descansamos en nuestra propia justicia, sino en la perfecta justicia de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y amigos y hermanos, Cristo es suficiente. Él es nuestra justicia. Él es nuestra única esperanza. Vamos a orar. Padre nuestro, nos acercamos ante ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a examinarnos y a depender no de nuestras obras, sino de tu Hijo, y solamente de tu Hijo, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Señor, arranca de nosotros toda confianza en otras cosas y llévanos, Señor, a confiar solamente en Cristo, solamente en tu Hijo,
Bendito Dios, hoy hemos aprendido que no somos tus favoritos por nuestras obras, sino que solo, Señor, podemos estar bien contigo por los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, te suplico que puedas tú salvar a aquellos que no son salvos, y que ninguno, Señor, que confía en sus propios méritos vuelva de este lugar confiando, Señor, en sus privilegios religiosos, sino que pueda, Señor, descansar en ti únicamente. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.